Hola, hola, buenas tardes, ¿todo bien? ¿Me escuchan? Buenas tardes, doctor. Se escucha bien. Ya, muy bien, vamos a comenzar entonces rápidamente el tema de hoy es botulismo. Ahí tenemos la diapositiva. Vamos a comenzar. Vamos a ampliar ahí. Muy bien, botulismo, la enfermedad que almacenamos en casa. ¿Ah? Esa es la acción. Muy bien, agente etiológico. El botulismo es una enfermedad producida por el Clostridium, que es una bacteria botulinum. Ya sabemos que los nombres científicos siempre están en latín, ¿no? Por eso tiene palabras así medio complicadas. Clostridium botulinum es una bacteria anaeróbica estricta, gran positivo, es productora de esporas y toxinas. Esta bacteria es productora también de una neurotoxina que después vamos a ver. Muy bien, sigamos. Agente etiológico otra vez, en forma de bastoncillo, gran positivo, formador de esporas, destrucción de las esporas con calor húmedo a 121 grados centígrados, crecimiento en condiciones anaerobias, toxina botulínica, que es una neurotoxina, que es la neurotoxina más potente del mundo, y actúa sobre las membranas presinápticas de las uniones neuromusculares y bloquea la descarga de la acetilcolina. Entonces, fíjense que aquí nos ha dado un pantallazo prácticamente de gran parte de la enfermedad. Ha hecho mucho hincapié en la toxina botulínica, que es una neurotoxina considerada una de las más potentes del mundo, ¿no? Y ataca el sistema nervioso central a nivel de la sinapsis cuando hay la descarga del neurotransmisor, que es la acetilcolina. Es decir, todo eso lo deben saber perfectamente los que han cursado fisiología conmigo, ¿no? La parte nerviosa, llevamos todo eso. Muy bien. Tipo de botulismo. Entonces, fíjense que el botulismo se clasifica en tres tipos. Botulismo alimentario, botulismo por heridas y el botulismo intestinal. ¿Qué quiere decir? Es decir, la puerta de entrada puede estar por esos tres elementos. El botulismo alimentario, lógicamente, por ingerir toxinas preformadas en los alimentos contaminados por el Clostridium botulinum. Es decir, por la boca entra, ¿no? El botulismo por herida, por toxina producida en las heridas contaminadas con el microorganismo, que es el Clostridium. Este botulismo por herida es llamado también de botulismo quirúrgico. Y fíjense que la mayoría de las veces cuando aparece este botulismo quirúrgico, se aparece en las heridas. Por eso lo han llamado también botulismo de las heridas. ¿Por qué? Porque el material quirúrgico de nosotros los cirujanos cuando operamos, por ejemplo, si hay una falla en la esterilización de los materiales, que ustedes saben se puede hacer en el autoclave, en el pupinel, etcétera, entonces puede haber habido una contaminación por mala esterilización de ese material quirúrgico. Entonces, al usar el bisturí con una lámina contaminada o alguna pinza, etcétera, entonces se tiene este tipo de botulismo, que es botulismo por herida. Tercero, botulismo intestinal, por la ingestión de esporas y la producción de toxinas en el intestino de los lactantes infantiles o los adultos. Entonces, fíjense que este botulismo intestinal es muy frecuente en el lactante, ya en el niño. Es decir, vamos a ver, inclusive se asocia con la miel de abeja o algunos otros jarabes de maíz, etcétera. Vamos a ver más adelante. ¿Ya? Muy bien, sigamos entonces. Periodo de incubación. En el botulismo alimentario, el cuadro clínico son náusea, vómito, diarrea, puede producir estreñimiento. Una vez que comienza la parálisis flácida, suele empezar 2 a 36 horas después de la ingestión del alimento contaminado. El periodo de incubación del botulismo por herida es de 4 a 14 días. El por herida, pero fíjense que el vía bucal, ya a las 12 a 36 horas, ya comienza a tener parálisis flácida, ya es grave. A mí me tocó expectar un caso de esto y siempre se lo cuento a mis alumnos. Como yo estudié medicina en La Plata, en Argentina, ahí en la provincia de Buenos Aires, y hubo un caso de botulismo en uno de los mejores restaurantes de la ciudad de La Plata, ¿ya? A Bruceses se llamaba el restaurante. ¿Por qué? Después de eso murieron 5 personas de la misma familia, padre, madre, hijo, abuelo, qué sé yo, que habían ido a festejar no sé qué
y ahí en ese alimento, algún elemento del alimento que comieron, estaba el Clostridium botulinum con su toxina. Y después se cerró el restaurante, nunca más abrió, hicieron un estudio de todos los alimentos que se comieron ese día y que se sirvieron ese día, y se vio de que estaban en una lata de palmito enlatado en Paraguay. Me recuerdo hasta es decir, el tipo de elemento que estaba envasado. ¿Y por qué? Porque las latas la envasan, es decir, todos los alimentos enlatados y embutidos los envasan al vacío, o sea, en ausencia de aire. Es decir, meten a la lata, es decir, con falta de aire, con falta de oxígeno, y después la tapan y la sellan herméticamente. Y si el Clostridium o su espora ya estaba dentro de ese alimento que metieron ahí, que guardaron en la lata, entonces seguramente después de un tiempo van a comenzar a hincharse las latas, y vamos a ver eso después en la prevención, ¿ya? Entonces, fíjense que el periodo de incubación puede ser de 36 horas prácticamente o menos en el botulismo por intoxicación alimentaria, y de 4 a 14 días en el de botulismo por herida. Sigamos. Botulismo, entonces, causado por Clostridium botulinum bacillus anaerobio esporulado, entidad patológica que cursa con parálisis neuromuscular debido a la toxina de la parte de la enzima que producen en la sinapsis, ¿no? La intoxicación puede adquirir 3 formas: ingestión de toxina preformada, 2, producción de toxina en la luz intestinal después de la esporulación, y 3, absorción de toxina por las lesiones infectadas. Ya vimos que las 3 formas de botulismo era la gastrointestinal, después hemos visto por herida, y la otra por intoxicación, la gastrointestinal, que normalmente es en lactante, por herida, que normalmente es de origen quirúrgica por mala esterilización, y la otra gastrointestinal, que es una intoxicación alimentaria, es decir, por algún alimento que contenía. La mayoría de los alimentos que tienen botulismo son los champiñones, los morrones, la salsa de tomate, los palmitos enlatados, etcétera. Todo ese tipo de enlatado y embutido es donde se ha encontrado generalmente este tipo de bacterias. Botulismo, principales síntomas del botulismo. Entonces estamos viendo cuadro clínico. Primero, boca seca. Segundo, debilidad muscular. Tercero, dificultad para tragar, o sea, disfagia. Cuarto, dificultad para respirar. Ahí comienza a tener disnea. ¿Por qué? Porque la toxina, la neurotoxina botulínica, es decir, comienza a afectar la sinapsis, el lugar donde viene la neurona y se une a otra neurona, y en ese lugar se secreta un neurotransmisor que es la acetilcolina. Entonces, a ese nivel se bloquea el impulso nervioso, y los músculos inervados por esa fibra nerviosa paralizada, es decir, también se paralizan. Entonces, por eso la persona tiene dificultad para tragar, que es disfagia, dificultad para respirar, porque también los músculos respiratorios se paralizan. Puede haber vómitos, náuseas, dolor abdominal, visión doble, o sea, la diplopía, que se llama, la verdad, y los párpados caídos, o sea, la ptosis palpebral, PT, ptosis palpebral. Esos son los síntomas clásicos de un botulismo grave, generalmente, como les digo, por alimento, que es violento y es rápido, ¿no verdad? Sin embargo, el otro que es gastrointestinal, de lactante, es un poquito más lento de evolución. El por heridas también es de más lenta evolución, pero ese por alimentos contaminados rápidamente dan síntomas y hay que internarlo a terapia intensiva. Vamos. Botulismo. El botulismo es una parálisis flácida, simétrica y aguda producida por la neurotoxina sintetizada por el Clostridium botulinum, o con menos frecuencia por una neurotoxina equivalente sintetizada por cepas atípicas del C. Butyricum y C. baranti. Eso es más raro. Ustedes sepan nomás que es Clostridium botulinum, el agente etiológico. Y la neurotoxina botulínica es la encargada de toda la sintomatología grave neurológica con parálisis muscular de tipo flácida que lleva a la muerte de estos pacientes. Sigamos. Patogenia, alimentos en la intoxicación botulínica. 2. Toxinas preformadas se absorben en el intestino.
vía hematógena, uniones neuromusculares, que son la sinapsis o la placa neuromuscular, ¿verdad? Inhibición de la descarga de acetilcolina, bloqueo en la transmisión neuromuscular, parálisis, afección del sistema nervioso vegetativo, arritmia y cambios de la presión arterial. Entonces, todo este problema neuromuscular, ¿por qué? Porque es donde el nervio inerva al músculo. Ahí está la placa mioneural. Entonces, en esa sinapsis entre el axón de la neurona, del nervio, con la parte de la fibra nerviosa de miosina y actina, el uso muscular, es decir, ahí se segrega este neurotransmisor llamado acetilcolina. Entonces, al bloquear la neurotoxina botulínica, ese lugar, entonces vienen los problemas de parálisis flácida, de los músculos masticatorios, de los músculos respiratorios y todos esos problemas que puede llegar a una parálisis respiratoria y se muere. Por eso es una enfermedad grave. Fisiopatología botulismo, toxina botulínica. Tiene unión irreversible hasta el recambio o renovación de las terminales axónicas, por lo tanto la parálisis dura de semanas a años. No tiene efecto en el sistema nervioso central. No se conoce muy bien el mecanismo, pero se cree que no puede atravesar la barrera hematoencefálica. Pero no tiene necesidad de entrar al cerebro. Agarra la fibra nerviosa periférica, pues que está comandada por la motoneurona, y mandan órdenes a la motoneurona alfa de los usos musculares, es decir, que están fuera del sistema nervioso central. Es decir, entonces por eso es que es grave. Produce una parálisis flácida, los pacientes no pueden respirar, no pueden masticar, se cae el párpado, tosis palpebral, y entonces es una cosa grave. Los nervios craneales autonómicos y la actividad motora de los nervios craneales son los únicos susceptibles a los efectos de las toxinas. Es decir, suficiente con eso. Es decir, si los pares craneales están afectados, es decir, todo lo que inervan esos pares craneales, que son 12, es decir, tiene de sobra oportunidad de matar al paciente. Forma clínica y síntomas. Entonces, en el botulismo infantil hay estreñimiento, sequedad de mucosa, retención urinaria, arritmia cardíaca, inestabilidad de la tensión arterial, fases alternantes de palidez, enrojecimiento cutáneo, llanto débil. Eso entonces, en el botulismo infantil del lactante, hay todo eso, sobre todo síntomas gastrointestinales, fíjense usted. En el botulismo por herida hay manifestaciones de la herida, o sea, la herida que usted cortó con un bisturí infectado por mala esterilización, va a estar roja la herida, inflamada, con edema, tumor, dolor y todos los síntomas del proceso inflamatorio, ¿no es verdad?, que produce la neurotoxina. Después tenemos el botulismo alimentario, que le decía yo, el que le conté de ese restaurante famoso, uno de los mejores que había en La Plata, que al final terminó cerrándose porque ya todo el mundo tenía miedo de ir a comer a ese restaurante después de ese caso de botulismo que mató toda una familia entera. Muy bien. Entonces, el botulismo alimentario, manifestaciones del sistema nervioso, que era la parálisis flácida de los pares craneales, tosis palpebral, visión borrosa, diplopía, náusea, vómito, sequedad en la boca, parálisis flácida descendente y simétrica, que cuando agarra los músculos respiratorios produce parada respiratoria y se muere. Sigamos. Forma clínica del botulismo nuevamente, botulismo alimentario, botulismo infantil o del lactante, el botulismo causado a través de las heridas y otra categoría todavía sin determinar. Lo importante son los tres primeros, alimentario, del lactante y de las heridas. Cuadros clínicos, miren, fíjense que en el alimentario, que es una intoxicación prácticamente alimentaria, a las 12 a 36 horas se inicia con náusea, vómito, diarrea, visión borrosa, dilatación pupilar, nistagmo, parálisis simétrica de los músculos oculares, laríngeo, respiratorio, tronco y extremidad. Entonces, imagínense, se paralizan todos esos músculos, se muere por el paciente. Vamos. Botulismo infantil. Aquí está donde yo le decía, el botulismo infantil de los lactantes de 3 semanas a 8 meses de edad durante el destete, tiene estreñimiento, tono muscular deficiente, letargo, está medio sonoliento, ¿no? Problemas para alimentarse, parálisis oftálmica, muerte semejante al síndrome de muerte infantil repentina. Pueden tener también muerte súbita. Y fíjense que aquí ya va, de aquí a poco nos va a dar, ahí ya hay un dibujito
donde está contraindicado darle miel de abeja a los lactantes para prevenir este tipo de botulismo. Fíjense que ahí hay como esas formas hexagonales, que es el panal de abeja, que tiene la misma forma de contactarse en forma de hexágono, y ahí hay un frasco de vidrio que tiene miel de abeja. Vamos a ver si más adelante nos habla de eso. Manifestaciones clínicas entonces del infantil o del lactante. Síntomas del bebé pueden abarcar estreñimiento, debilidad del tono muscular, llanto débil, mala alimentación, dificultad respiratoria, lucidez mental a pesar de la debilidad. Eso en el lactante. Vamos a ver diagnóstico, Clostridium botulinum diagnóstico, clínico. Confirmar mediante laboratorio, intoxicación alimentaria, detección de la toxina en los alimentos, en el suero o las heces fecales. Entonces, como ya decía yo, de este restaurante famoso llegó la parte de la Dirección de Salud para hacer el bloqueo del foco, y llegaron todos los técnicos ahí, cerraron el restaurante, recogieron todos los restos de comida y hacen lo que se llama el estudio bromatológico de los alimentos, alimento por alimento. Y ahí fue que se detectó que el Clostridium botulinum estaban en palmitos enlatados que venían de Paraguay. Muy bien, entonces confirmar por a través del laboratorio la intoxicación alimentaria, el botulismo en las heridas y detección de la toxina en el suero y o cultivo, exudado, el botulismo del lactante, detección de la toxina en cultivo de ese alimento y otras muestras gastrointestinales. Entonces, fíjense, cuando no se sabe bien la causa, hay que hacer entonces cultivo de sangre, cultivo del suero sanguíneo, cultivo de la materia fecal, y si ya se tiene confirmación que fue después de una comida y a toda una familia entera, ahí hay que hacer el estudio bromatológico de todos los alimentos que se consumieron ese momento. Prevención. La mejor manera de prevenir el botulismo alimentario consiste en cumplir las medidas de seguridad para la elaboración de conservas caseras, evitar las comidas sospechosas. ¿Y cuáles son las comidas sospechosas? Ahora que ya tenemos muchos supermercados acá, ya la gente ya está acostumbrada a ir, mucha gente bueno, que tiene recursos porque son más caros los alimentos, pero antes, aquí hace 20 años, no había supermercados en Santa Cruz. Había que ir a los mercados ahí pisando el barro, peleándose con las caseritas para que no le den podrida la verdura, la fruta, etcétera. Pero ahora ya con el supermercado, todo el mundo va al supermercado y compra enlatados y embutidos. Entonces, si ustedes ven, agarran una lata de un enlatado ahí, de champiñón, por ejemplo, no, palmito, qué sé yo, y si está vencido, primero que van y le reclaman al gerente del supermercado. Le dicen, señor gerente, ustedes están vendiendo alimentos vencidos. Mira, aquí en la lata dice, viene la policía y se lo lleva del jopo al gerente preso. Ese es un crimen contra la salud pública. ¿Ya? No se pueden vender alimentos vencidos. Si usted ve la lata media hinchada, media oxidada, quiere decir que hay problemas de almacenamiento. Es decir, no han sido almacenadas en un cuarto a una cierta temperatura, con una cierta luminosidad, etcétera, y eso también deberían desecharse de comprarla. Es decir, la gente puede hasta arriesgarse a comprarla porque no están vencidas, pero si están hinchadas, la parte de arriba, la parte de abajo, la parte lateral, quiere decir que se están produciendo algunos gases tóxicos dentro de ese alimento envasado. Entonces, eso hay que evitar también de comprar. Bueno, nunca le dé miel. Acá está lo que yo les decía. Prevención. Nunca le dé miel ni jarabe de maíz a bebés menores de 1 año. ¿Ah? Por el peligro del botulismo del lactante. 2. Si es posible, prevenga el botulismo infantil alimentando solo con leche materna. 3. Siempre descarte las latas que presentan abultamiento o alimentos en conservas con mal olor. 4. Conserve las papas, ¿no? Horneadas, envueltas en papel, aluminio caliente o en el refrigerador y no a temperatura ambiente. Entonces, la papa también es una verdura que es fácilmente colonizada por este tipo de bacterias, ¿no? Muy bien, aquí está la lata esa que yo le decía, toda joñiqui aquí, hinchada, vencida, oxidada, etcétera. Entonces,
Si está vencida, tiene ahí la documentación para hacer el reclamo respectivo ante la gerencia para que retiren todas esas latas. Pero si está media hinchada, media abultada, etcétera, mejor es no comprar. Muy bien, tratamiento del botulismo, el periodo de incubación del botulismo por heridas de 4 a 14 días, tratamiento, medidas de soporte, antibiótico, antitoxina botulínica, es un producto de origen equino con anticuerpos, antitoxina A, B y E. ¿Ya? Fíjense, y una cosa que aquí se usa mucho, porque las magníficas se colocan lunes, miércoles y viernes, es el Botox. El Botox que se inyectan en piel para que le aparezcan esas arruguitas y se vean un poquito más jóvenes las mujeres, después es justamente la toxina botulínica, que es llamada de Botox, en este caso cuando se emplea para infiltraciones de la piel, para mejorar el aspecto de la piel, ¿no? Entonces, hay que dar entonces soporte, antibiótico y la antitoxina botulínica. Muy bien. Entonces, de esa forma hemos llegado